Bueno, bueno. Pues sí, Listo. dejamos entrar a todos. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a los seminarios del Laboratorio de Radiología y Fenómenos de Transporte que tenemos todos los viernes al mediodía. En esta ocasión le toca presentar a Aarón Sandoval Rivera su tema de tesis, el que va a hacer su defensa de tesis, que es estudio del campo eléctrico oscilatorio en el flujo electrosmótico de un líquido viscoelástico con el modelo de Burgess. Yo soy su director de tesis y como asesores está el doctor Edson Emilio Herrera Valencia y el maestro Luis Antonio Ramírez Torres, que también son coordinadores de estos seminarios. Saludo también a otros coordinadores que nos están apoyando, a la doctora Catalina Soriano Correa, a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares y a la doctora Guadalupe Salinas Juárez, que son los coordinadores de este seminario. Entonces vas a hacer una presentación, Aarón, y te pido que sea de máximo 40 minutos para que al final tengamos una sesión de preguntas, sugerencias, comentarios sobre tu presentación. Pues sin otro particular, sean bienvenidos a los seminarios y adelante, Aarón. Muchas gracias, doctor. Bueno, nosotros trabajamos en la unidad de investigación de bioingeniería de parte de la carrera de ingeniería química. El tema del título es estudio de campo eléctrico oscilatorio en el flujo electrosmótico de un líquido viscoelástico, utilizando el modelo de Burgess. Yo soy Aarón Sandoval Rivera. Como ya lo mencionó, el director de tesis es el doctor José Antonio García. Y bueno, los asesores son los doctores, son Emilio Herrera Valencia y Luis Antonio Ramírez Torres. Ahora sí, comenzamos. Primero que nada, vamos a ver el índice, lo que se va a abordar el tema de hoy en esta presentación. Empezamos con la motivación, después los antecedentes, el marco teórico, los objetivos, la hipótesis, el sistema físico de cómo está compuesto, el modelo matemático, la serie de grupos de ecuaciones adimensionales que se escogieron para este problema, las simulaciones que se realizaron y como último la conclusión y la bibliografía. Entonces comenzamos con el primero, la motivación. Este tema está altamente ligado a la liberación de fármacos, entonces sería una muy buena, excelente aplicación para poderlo utilizar prácticamente. También las membranas biológicas tienen una amplia relación con el tema que se puede tratar el día de hoy. Y aparte de eso, tenemos unos componentes aditivos que, bueno, en la industria química y de alimentos se puede ser muy frecuentemente utilizado. Después tenemos esta hipótesis. La hipótesis consta de si los parámetros materiales del estudio afectan las propiedades geológicas y termoeléctricas del fluido electrosmótico, entonces podrán ser cuantificados a través de grupos adimensionales característicos en el sistema. Los antecedentes. Como podemos ver, este tema de un fluido viscoelástico, las membranas, ya ha sido anteriormente estudiado en otras aplicaciones, como por ejemplo aquí tenemos este texto de investigación en laboratorios de chips y microfluidos para las biomédicas y aplicaciones, y otros en la capilaridad de solventes orgánicos. Este tema, bueno, principalmente por las características que posee el fluido viscoelástico, y el tipo de membrana ha sido altamente estudiado ya. Ahora, comenzamos. Primero que nada, vamos a ver qué es un fluido electrosmótico. Un fluido electrosmótico es aquel que tiene una carga eléctrica positiva y negativa y que aparte se desarrolla a través de una membrana. No solamente ahorita en el sistema físico vamos a ver de qué consiste la membrana, pero se desarrolla con cargas eléctricas en canales muy pequeños de forma cilíndrica. Entonces tenemos el fluido electrosmótico que consta de varias partes, que sería flujo electrosmótico, puede ser con gradiente de presión o puede ser flujo electrosmótico puro. También una de las principales características de este tipo de flujo es el bulto electrolito o el electrolito neutro. Y ahora aquí podemos ver una separación de los fluidos. Newtoniano puede ser newtoniano o no newtoniano.
Y de aquí se derivan ciertas características del no newtoniano, como puede ser inelástico, isoelástico, y también se puede clasificar en su función por su comportamiento lineal o no lineal. Y hay otro apartado que serían complejos. Ahora, de este lado tenemos los fenómenos superficiales, los potenciales asimétricos y simétricos, la carga eléctrica y la longitud de Debye. Para este tipo de fenómenos, especialmente por la carga eléctrica que poseen, pues, son muy prácticos. Ahora, en el marco teórico, bueno, este consta principalmente de tres: el tipo de fluido que vamos a manejar, que es viscoelástico. Este fluido consta de propiedades elásticas y de propiedades elásticas y viscosas. Entonces, este fluido tiene unas propiedades bastante características. Después vamos a ver lo del bulto y el electrolito, en qué consiste. Y la recogida se basa en los fenómenos geológicos que constituyen este tipo de fenómenos. Como objetivo general, tenemos estudiar el flujo electrosmótico en un campo oscilatorio de un fluido incompresible y viscoelástico en un sistema de estado estacionario. Como objetivos particulares vamos a tener tres. Vamos a tener el primero, que sería calcular las funciones material y dinámicas del sistema, que son función viscosidad, primera y segunda de diferencia de esfuerzos locales, el margen de velocidades, la velocidad promedio y el flujo volumétrico. El 2 es proponer un conjunto de variables dimensionales con el fin de obtener grupos adimensionales que permitan describir el fenómeno físico. Y el 3 es aplicar modelos matemáticos y algoritmos deducidos en un sentido complejo y describir su comportamiento complejo. Ahora, aquí es donde está el flujo, nuestro sistema físico. Como pueden ver, primero tiene de geometría cilíndrica. Bueno, aquí tenemos la longitud, y lo que caracteriza más a este tipo de sistemas es que en las paredes tienen cargas negativas, positivas, positivas, y dentro del flujo también tienen cargas, pero en menor medida. Esto va en la parte del radio y en la parte angular del tubo. Ahora bien, este fluido se llama electrosmótico. Esta parte se llama electro por la parte de cargas que tiene tanto en la pared como dentro de ellas. Y ahora la parte osmótica va más relacionada con la membrana. La membrana es por donde está subiendo todo esto, por un efecto de ósmosis. Entonces, ahí que se compone su nombre y es pulsátil además. Entonces, este es el fenómeno físico. Esta es por donde fluye nuestro capilar, en el que están cargadas eléctricamente las paredes, y por la parte del ángulo también encontramos una serie de cargas. Así te vería la parte radial, las cargas en las paredes, y aquí sería nuestro radio. Vamos ahora por el modelo matemático. Ahora, para realizar esto se usó la ecuación de Nernst-Planck. Esta ecuación sugiere o utiliza el número de cargas para contemplar esto en la ecuación de masa. Entonces, por eso es que se utilizó la ecuación de Nernst-Planck. Ahora, para el desarrollo de las ecuaciones, se dieron una serie de condiciones para irlo simplificando. Entonces, la primera es que, suponiendo el estado estacionario y cambio solamente en la dirección axial, pasamos de esta ecuación a esta ecuación. Tenemos aquí las cargas. Todo esto se ve en funciones exponenciales con diferentes tipos de cargas, tanto positivas como negativas. Ahora, entonces, el total de iones positivos, bueno, es la segunda condición que nosotros suponemos para seguir con el desarrollo matemático. Entonces, el total de iones positivos y negativos viene dado por la siguiente ecuación. Entonces, la función inicial en función de R se puede dar por la suma de las cargas y de las valencias, tanto positivas como negativas. Y aquí se pueden ir reduciendo de diferentes maneras. Ahora, otra condición que se aplicó cuando la densidad de la carga espacial de los iones móviles puede ser expresada en términos de una función hiperbólica. Como podemos ver en la parte inferior, se daban parte de sumas, y esta, por propiedades matemáticas, la podemos considerar como senos hiperbólicos de una función. Ahora, la siguiente condición es, suponiendo el campo eléctrico, que este sería muy, muy pequeño,
o sea, mucho menor de 1, y tomando en consideración matemática que el sistema hiperbólico de H esté en ciertas condiciones y a través de una serie numérica se puede expresar únicamente como X, considerando esto X. Pues entonces, y considerando este tipo de cargas, este tipo de campo eléctrico es muy pequeño, podríamos pasar de una ecuación así, la que está aquí, a pasar a este tipo de ecuación, que ya está más simplificada. Ahora vamos a realizar las ecuaciones de transferencia y de continuidad. Primero nos encontramos con nuestra ecuación de conservación de masa. Tiene estas condiciones por el tipo de flujo que manejamos. La ecuación de movimiento, que tendrá esta característica. El campo eléctrico está definido por esta ecuación. Y el otro tipo de campo eléctrico está definido por esta otra ecuación. Ahora, la ecuación constitutiva para este modelo tiene esta forma. El vector no en los primeros componente. Esto en función del radio del tiempo. El tensor gradiente de velocidad, como podemos ver la diferencia de velocidad con respecto al radio, este solo tiene una componente que sería en el primer renglón, en la tercera columna, y esto sería de la velocidad, o sea, de 1 para multiplicar por este. Y nuestro tensor de esfuerzos, los elementos de la diagonal principal y de la diagonal inversa, todos tienen los valores de esfuerzo. Los que no tienen son los valores que quedarían al quitar esos respectivos valores. Ahora vamos a ver con el grupo, con las ecuaciones analíticas para los grupos adimensionales que se sugirieron para este problema. Tenemos la velocidad en z, que para hacerla dimensional, bueno, se deriva de una velocidad característica. Ahora, las sumas de g y de lambda son meramente dimensionales. El radio es el radio entre una longitud característica y el tiempo sería el tiempo de resiliencia, la suma de los tiempos. Entonces nos da un grupo de variables dimensionales. El flujo volumétrico se constituye de un flujo entre una superficie. Consta de pi por a al cuadrado por el BHS. Y vamos a ver la primera diferencia de esfuerzos normales se da entre el cociente de los esfuerzos para que sea dimensional. Ahora, nuestros grupos adimensionales que se utilizan para la simulación es el grupo adimensional alfa, que se constituye de una raíz que va de fuerzas eléctricas entre fuerzas térmicas. Nuestro número de Weissenberg, que se constituye por la multiplicación de la suma de lambdas por omega. La interacción de retardo constituye el cociente de la P sublambda entre las sumas de las Ns. El Débora, podemos ver aquí dos tipos de ecuaciones, es el tiempo de resiliencia entre un tiempo característico o para el fin de este ejercicio utilizamos esta ecuación. El Débora geométrico, que se hace por la multiplicación de lambda sub h por lambda sub p. Y el tiempo de retardo total, que se da por estas características. Ahora, ahora, para el reconocimiento del punto crítico de nuestra función que se expresa, se da por la suma de estas lambdas, por la suma y producto de estas lambdas al cuadrado, y como pueden ver, la función que nos da es una función cuadrada. Entonces podría tener un máximo o un mínimo, con nuestra restricción que sería el multiplicador de Lagrange. Resolviendo meramente las derivadas parciales de nuestra función y obteniendo el punto crítico a través de nuestra matriz hessiana, acomodando los términos y los coeficientes de estos, nos da en la diagonal principal dos valores de menos 2 negativos y en la diagonal contraria nos da valores de menos 1. Al realizar estos puntos nos da un valor de 3 cuando el punto es positivo nos quiere indicar que hay un límite.
Ahora vamos a las simulaciones. Estas simulaciones constan de principalmente cinco características: el flujo volumétrico, la función transferencial de fuerza, los mecanismos termoeléctricos, los mecanismos biológicos, la aplicación en la sangre humana con colesterol y el número de Deborah. Ahora, para la primera simulación, tenemos de este lado la parte de la frecuencia y del otro tenemos el flujo. Como podemos ver, las características con las que se manejaron fueron con un Débora de punto 1, un Débora de punto 5, con un Débora de punto 75 y con un Débora de 1, con las respectivas variables A, B, C y D. Ahora, la suma de las lambdas nos da 0.01, el Débora cuadrado nos da 0.01 y el parámetro alfa nos da 1. Ahora, aquí podemos observar claramente en la gráfica de la función, en la parte de la frecuencia con magnitud de 1 por 10 a la 1, podemos observar que en esta parte, en la parte de Débora de A, nos encontramos con un pico. Acá en las otras partes, que no se ven tan claro, digo que si bien tienen alguna protuberancia y no tan marcadas, pero lo que nos interesa es realmente qué pasa con el Débora igual a A, o sea, a punto 1. ¿Cómo es el tipo de fluidez en ese momento? Nos encontramos con un flujo mucho más amplio. Y la relación que podríamos notar es que en este tipo de frecuencia, con este tipo de condiciones, es mucho más grande, con una magnitud aproximadamente de 70, cuando generalmente no se rebasa los 50. Entonces aquí podemos notar eso. Ahora, para la siguiente simulación, tenemos los mecanismos electrotérmicos contra bueno, checamos los mecanismos termoeléctricos en flujo contra la frecuencia. Ahora, ¿qué podemos encontrar en esta parte? Mantenemos siempre constante el número de reguladores. La suma de el tiempo de resiliencia sería 0.01. El diagonal al cuadrado nos da un valor de 0.01. El diagonal al tipo al cuadrado nos da un punto de 10.01. El factor alfa nos da, tenemos aquí para cuatro valores diferentes de parámetro alfa, un alfa de 0.1, un alfa de 0.5, un alfa de 0.75 y un alfa de 1. Entonces, aquí están las líneas características que vinculan a las condiciones con el parámetro alfa. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Podemos encontrar que el comportamiento con un mayor flujo se da en el parámetro alfa igual a 1. Y específicamente todos varían, se encuentran los máximos puntos o los máximos picos en la frecuencia que va aproximadamente a la orden de 1 más 1. O sea que sería aproximadamente por aquí. Encontramos aquí el punto máximo no solo de D, sino también de C, de B y de A. Entonces, así se realizan el flujo, como podemos observar, va de un valor de aproximadamente 0.8. Ahora bien, para una simulación de frecuencia contra esfuerzo, que podemos ahora las condiciones de será un Débora de 1, la suma de 0.0 de lambda 0.01, el Débora geométrico de 0.01 y un alfa de 1, de 0.5, de 0.7. Entonces, como podemos observar aquí nuevamente en las frecuencias que oscilan en estas dos de 1 por e a la menos 1 y 1 por e a la más 1, podemos encontrar que en esta parte, y en esta parte, para los diferentes neuronas, se encuentra el punto máximo. El punto de mayor esfuerzo se encontraría con un Débora igual a 1. Entonces, bajo esas condiciones, sería. Ahora vamos a ver el flujo contra la frecuencia. Con un Débora de 1, con un valor de alfa, factor alfa de 1, podemos ver que aquí para los tres diferentes modelos, uno se representa con la parte roja y uno con la parte verde, que no aparece.
Entonces podemos observar que aquí claramente en la parte que va de 1 por el a más 1 se encuentra aquí el punto máximo. Y ahora en la parte verde se encuentra no tan considerablemente alejado, también se encuentra el punto máximo. Ahora, en la gráfica de los otros, en el otro modelo en el anterior no se alcanzaba a apreciar, pero en este ya podemos ver el nivel de frecuencias. El nivel de frecuencia de 1 por el a 1 se encuentra en esta parte. Y para el modelo 3 se encuentra en esta parte. Entonces, se puede observar para las características de esta simulación, se consideró un T igual a 1 y un parámetro alfa igual a 1. Ahora, haciendo aquí una comparación de la frecuencia con los módulos elásticos que se trabajaron, el módulo viscoso y el módulo elástico, se usó para encontrar el tipo de resiliencia. Podemos observar que aquí donde convergen las dos áreas, el módulo elástico y el módulo viscoso, los módulos coinciden en la dimensión de 1 por el a más 1 y en la frecuencia de 1 por el a la 12. Entonces, en este punto predomina el comportamiento viscoelástico. En la parte anterior, el viscoso, y en la parte superior, el elástico. Ahora vemos la siguiente simulación de frecuencia por retención. Aquí se maneja una densidad de 1060 kilogramos por metro cúbico, un número de Débora de 0.001, un parámetro alfa para los diferentes valores 0.1, 0.5, 11.75 y un D igual a 1. Entonces, ¿qué observamos? Que los comportamientos de cierta frecuencia en un punto se mantienen totalmente constantes. Y a partir de esta frecuencia, de la frecuencia del valor de 1 por e a la 3, empiezan a cada una a convertir de diferente manera. Por ejemplo, con el número de Débora igual a que corresponde al valor de 0.75, se encuentra una tensión a en dos de parámetros aproximados de 2.8 2.5. Ahora vamos con la número B. Con la número B, que va en la magnitud de 0.5, podemos encontrar el máximo que se encuentra en los valores un poco menores a 4. Y con el parámetro alfa, con valor de 0.1, este se encuentran los valores de tensión al valor 5 y esto aproximadamente en el 1 por e a la más 3. Entonces se puede ver claramente que con los diferentes valores de alfa, estos se encuentran en diferentes picos, pero a una frecuencia bastante distinta. Ahora, para el punto o para el parámetro con valor a 1, aquí sí hubo un pequeño descontrolamiento, ya que no se encuentra un punto máximo y esta solo va decreciendo cada vez más hasta llegar al cero. Ahora vamos a ver el efecto de Débora. Aquí se hace una relación entre la frecuencia y el flujo. Ahora, para el Débora de A, aquí lo tenemos, no sé si se alcanza a apreciar, 0.01, se encuentra el pico para los diferentes valores de con valores de 0.01, 0.1 y 1 respectivamente, se encuentra un valor bastante constante, considerablemente diferente al valor de A. Entonces aquí podemos ver que el número de los efectos de Débora sí son bastante considerablemente diferentes a los valores de B, C y D. Bueno, ya que aquí se aplicaba el valor de A, que era 0.01, bastante menor. Para la siguiente simulación, se tomó una densidad de 1060 kilogramos por metro cúbico, un valor de Débora de 0.01 para B, 0.01 para C, 0.1 y para D de 1, con un parámetro alfa de la magnitud de N. Entonces, ¿qué podemos observar aquí para los valores C, D y B?
podemos observar que se mantiene una constante en el eje de uno y después cada uno decrece digamos, constante hasta llegar al punto cero. Ahora, con el Débora de punto cero uno también podemos notar un comportamiento bastante diferente contra sus contrapartes de los intelectuales del punto cero uno, punto uno. Aquí sí podemos encontrar un valor donde se encuentra claramente el pico, esto en la magnitud de esfuerzo de alrededor de 5. Y para los otros, bueno, para esos valores prácticamente se estarían quedando en cero. Ahora, en conclusión, llegamos a las conclusiones, la diferencia entre la participación local y de la local y no local fue mínima como se puede observar en la simulación. El mínimo puede ser interpretado como una consecuencia de la evolución estructural asociada a los mecanismos de alta y baja regresión, y este mínimo es observado en la constitución constitutiva reológica, contiene un tiempo de regresión de Maxwell, el cual depende de la deformación constante a través de la segunda invariante del peso rapidez de la deformación. Aquí está la bibliografía. Y sería todo. Bueno, pues muchas gracias, Aaron. Así que te tardaste menos, incluso de media hora, ¿no? Entonces hay que ajustar bien esos tiempos. Te fuiste muy rápido en las primeras diapositivas, entonces tienes que controlar los medios y explicar con más detalle, ¿no? Las aplicaciones y los antecedentes. Ahorita te digo más comentarios de mi parte, pero mientras pregunto si hay alguien que quiera participar de la audiencia, que levante la mano en el chat. Luis, adelante. Sí, doctor, gracias. Aarón, gracias por tu presentación. Es muy interesante el sistema que tú estás analizando, porque combinas un campo eléctrico con flujo. Eso es bastante nuevo en ese sentido. Hay una serie de observaciones que te tengo que hacer. La primera es de formato. Por favor, en cada diapositiva es importante que sí están numeradas, ¿verdad? Porque algunas no están numeradas, otras sí. Entonces, bueno, cerciorarse de eso primero, que todas estén numeradas. Hay que tener mucho cuidado con los términos que tú estás declarando en tus ecuaciones. Mira, cámbiale por favor a donde tienes la ecuación de Nernst-Planck. Sí. Bien, mencionabas que suponiendo cambios solamente en dirección axial, ¿a qué cambios específicamente te refieres? ¿De velocidad? ¿De flujo? ¿De qué cambios? Esta es la primera pregunta. ¿Podrías volver a repetirlos que no se escuchó? Es de velocidad. De velocidad, ok. Eso es importante que lo pongas ahí, ¿verdad? Porque puede ser cambios de viscosidad o de carga o de campo eléctrico. Entonces se tiende a confundir un poquito, ¿no? Vamos a la parte donde mencionabas el campo eléctrico. Ponías el cálculo del campo eléctrico. Pero más abajo. Sí, exactamente. Es una anterior. Una anterior, por favor. A ver, ahí, esa, exactamente. Mencionabas que FE es un campo eléctrico y que el otro es otro tipo de campo eléctrico. ¿Qué es eso exactamente? ¿Otro tipo de campo eléctrico? No, es más bien otra forma de representar el campo eléctrico. Me equivoqué ahí, sí. Creo que fueron un poco los nervios, pero sí. Es una ecuación diferente para representar el campo eléctrico. De acuerdo, Aaron, sí. Bueno, la primera ecuación que tienes es la fuerza del campo eléctrico, ¿ok? Y la segunda ecuación es propiamente el campo eléctrico, que es menos el gradiente del potencial, ¿verdad? Sí. Oye, entonces, cuidadito con eso. La primera es fuerza del campo eléctrico y la segunda es el campo eléctrico como tal. Aprovechando esta misma diapositiva, ¿por qué en la ecuación de movimiento tú sumas tal cual la fuerza del campo eléctrico?
porque las unidades de la ecuación de movimiento no corresponden a las del campo eléctrico. ¿Qué podrías decir con respecto de eso? ¿Sí me puede repetir la pregunta, por favor? Es que no escuché bien. Sí, claro. En tu ecuación de movimiento tienes un término que es Fe, ¿verdad? Ujú. Estamos Sí. de acuerdo que la fuerza de campo eléctrico tiene unas unidades, ¿no? Newtons, por ejemplo. Ujú. Sin embargo, si tú analizas las unidades de los demás términos de la ecuación de movimiento, no corresponden a las de una fuerza, ¿verdad? De hecho, es cantidad de movimiento por unidad de volumen. ¿Cómo podrías defender el hecho de que tú estás sumando una fuerza de campo eléctrico? La verdad no me detuve tanto a hacer el análisis dimensional de compensar. Y bueno, lo voy a revisar bien eso. Yo creo que sí fue algo que también me faltó un poco, no comparé unidades con unidades del todo, me enfoqué más en otra cosa. Y bueno, excelente observación. No tengo por el momento la respuesta, pero le prometo que la voy a encontrar porque si no me ves un poco a ver la consistencia de las dimensiones. Sí, Aaron. Sí, eso es importante porque hay que recordar que en una ecuación todos los términos involucrados deben de ser dimensionalmente congruentes, ¿verdad? Ujú. De hecho, la respuesta está ahí mismo en tu diapositiva. Tú tienes la fuerza de campo eléctrico, pero está multiplicada por la densidad de carga, ¿verdad? O la densidad que tienes ahí, el rho sub E. Esto. Entonces, en realidad es una densidad de campo eléctrico que está dado por las cargas, lo que mencionabas acerca de la distribución de cargas y demás. Entonces, sí es dimensionalmente correcto, es una fuerza eléctrica por densidad, ¿verdad? Densidad de fuerza eléctrica, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Recuerda que el campo eléctrico es una fuerza, de tipo volumétrica. En la ecuación de movimiento tú tienes fuerzas superficiales y luego fuerzas volumétricas o fuerzas de bulto, ¿verdad? El campo eléctrico entra en las fuerzas de bulto, por eso tú tranquilamente lo puedes sumar a la ecuación de movimiento, ¿no? El aporte del campo eléctrico. Bueno, este, ya por último, para permitir a los demás que participen, podemos ir a donde tú estableciste las ecuaciones para encontrar los puntos críticos. Exacto, gracias. Bien, hay que recordar que las lambda sub P, lambda sub H están relacionadas con los tiempos característicos de los componentes sanguíneos, ¿verdad? Que son propiedades reológicas, que en principio son constantes. Me gustaría que me dijeras, Aaron, ¿por qué necesitas calcular, por ejemplo, pi mayúscula sub lambda con respecto lambda p que tienes ahí en las derivadas parciales? Si las propiedades reológicas son constantes, ¿cuál es la necesidad de calcular esa derivada? La derivada de una constante cero, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿por qué tendrías que calcular esa derivada parcial? ¿Qué estás buscando con esa cantidad? Bueno, primero, al ver la función de varias variables, pues se buscaba el mínimo. Entonces, para eso se tomó en función de diferentes variables y realizar una derivada en función de cada una de estas para ahora sí que por las dimensiones que íbamos manejando aquí y para encontrar la variable correcta, pues bueno, se hizo de esa manera. Pero ¿cuál es la pregunta más específica? ¿De por qué lo hice con estas variables y no con otras? Sí, así es, porque bueno, las lambdas son constantes, ¿verdad? Esas son propias del material. Ujú. Entonces, encontrar derivadas parciales de las propiedades materiales, como que al menos yo no le veo mucho sentido, a menos que, bueno, a lo mejor por ahí va la respuesta, que tú estés buscando combinaciones de propiedades reológicas tal que, ¿verdad? Te haga encontrar puntos críticos para maximizar algunas propiedades de tu sistema, ¿verdad? Exacto. Hay que tomar en cuenta la interpretación física, por favor, que no se te olvide. Estas derivadas parciales lo que te están diciendo es encontrar puntos críticos dada una combinación de parámetros reológicos
que puede ser por cambios en el colesterol o por otros factores, tal que me maximicen las propiedades que yo estoy calculando. Función de transferencia, flujo volumétrico, etcétera. No hay que perder de vista esta parte y es bien interesante, ¿no? Entonces, no se te olvide, por favor. Sí, bueno, aconsejaría poner eso en la diapositiva, ¿no? Sí, Explicarlo exacto. Sí, sí. exactamente. Sí, porque tú al principio estableces que es sangre y, ok, los parámetros reológicos de la sangre ya están definidos, son constantes. Pero Ujú. aquí ya estás considerando parámetros reológicos variables. Entonces, aquí hay que poner algo que haga alusión que tú estás buscando una combinación de parámetros reológicos tal que encuentres puntos críticos que maximicen las propiedades de flujo, ¿no? Vale, perfecto, lo tomaré mucho en cuenta. Sí. Bueno, sería todo por mi parte, doctor Fausto. Gracias. Muchas gracias, Luis. Pues alguien más quiere participar, puede ser mediante el chat, levantando la mano. El doctor Edson está levantando la mano. Adelante, doctor. Hola, Aaron, ¿me escuchas? Sí, sí, fuerte y claro. A ver. Ajá. Primeramente, a ver, primero felicitarte por exponerte. Eh, sí sé que es un tema complicado porque hay que hacer varias cosas aquí. Lo que me gustaría comentarte es que la primera parte debe de quedar bastante clara. Y por ejemplo, en esta parte que tú tienes lo de las funciones de varias variables, tienes ahí el multiplicador de Lagrange. Esa ecuación tienes que revisar a la primera porque no está bien. No está bien porque ni siquiera matemáticamente es correcta. Debe ser siempre al cuadrado y ahí tienes la suma de lambda p más lambda h. Entonces yo creo que sí tienes que revisar esa parte, ¿no? Unas lineales y otras en cuadráticas. Vete a tu sistema original, vete a la figura donde estás describiendo todo. A ver, explícame físicamente lo que está pasando en esta figura. ¿Qué es lo que tú tienes? Tú tienes ahí una especie como de pilas de bolitas abajo y arriba y tienes bolitas que están en medio. ¿Qué significa eso? Explícame bien para que la audiencia entienda cuál es tu sistema físico que estás Es- utilizando. bueno, primero que nada, esto está en una membrana. Entonces es una membrana que está cargada eléctricamente en las paredes por cargas positivas y cargas negativas. Y dentro de el ánulo, creo que se llama, si es el ánulo, tiene cargas, también posee carga, pero en menor medida no tan fuertemente, por así llamarlo, como lo está en la pared. Sí, me dijiste que tiene una membrana. Bueno, no tiene una membrana, está sobre la membrana. Ahí no hay ninguna membrana. Tú tienes nada más un capilar. Ah, bueno, ahora, sí, tiene No, razón. o sea, Sí. no hay ni, tienes un tubito que es Ah, largo en comparación con su diámetro. Entonces, el sistema geométrico que estás evaluando ahí es un capilar. Es un capilar y tienes una solución salina, tienes un electrolito ahí. Continúa con la física. ¿Qué más? entonces, bueno, por aquí es por donde fluye nuestro flujo electroosmótico pulsátil, que bueno, actúa de manera, como funciona pulsátil, es una propagación, la parte eléctrica está aquí, y el flujo es osmótico, ¿ya? ¿O qué otra característica se refiere? Tú tienes un tubo que es un capilar que es de longitud L y tienes un radio A, donde A entre L es menor a 1. Entonces, este tubo es metálico para que las cargas se peguen a la pared. La primera capa que tú tienes ahí son las cargas que están pegadas a la pared, exactamente donde tienes ahí. ¿Ok? La segunda capa que se forma es por atracción electrostática. Si son negativas, las que están pegadas a la pared, se forma una capa de electrones positivos por atracciones electrostáticas. Y después se forma una segunda capa de electrones positivos y los electrones negativos. Esa capa que tienes en la pared se llama longitud de Debye. Es una longitud
característica de estos sistemas. En el centro, ¿qué tienes? ¿En qué se ven esas bolitas que tienes ahí? Estas. Sí, las que están ahí, que se ven dispersas. ¿Qué son esas? Ay, la verdad no, todavía no lo he estudiado eso. Bueno, pues esa parte es las cargas que están eléctricamente neutras. Las que preguntaste en la semana son las de bulto, las que están en el fluido. Acuérdate que tú tienes varias regiones en ese sistema. En la pared tienes una primera capa eléctrica, después tienes una segunda capa eléctrica, después hay un proceso de difusión y esas al difundirse quedan en medio y están eléctricamente neutras. La misma cantidad de cargas positivas y negativas. Para que se muevan esa carga, tú necesitas una fuerza motriz. ¿Cuál es la fuerza motriz que le estás metiendo para que pueda fluir continua y reversiblemente esa solución viscoelástica con cargas? ¿Qué le estás metiendo como fuerza motriz? ¿Sí me puede repetir? Es que no escuché bien esa parte. ¿Perdón? ¿Sí me puede repetir? Es que no escuché bien Sí, ¿cuál es la fuerza que estás metiendo para que el sistema se mueva? Porque en reología, ¿cuál es la fuerza que hace que se mueva un fluido? Ahí, ¿por qué se mueven? Ah, o sea, ¿cuál es la fuerza que hace fluir al fluido? Ujú, Sería una fuerza, gravedad no es. exacto. Entonces, ¿cuál es? Fuerza motriz. La verdad, desconozco totalmente cuál sería la gravedad porque no se aplica el gradiente. Sería Perdón, es que no te escuché bien. Por favor, ¿puedes decirlo otra vez? sí que no es gravedad porque no se aplica los gradientes de rotación de gravedad, lo que lo movería sería alguna fuerza que me pudiera mover. Entonces, desconozco la verdad cuál sería la fuerza que actúe sobre aquí. ¿Cómo se llama tu trabajo? Flujo electrosmóvil. Ah, ya. Es el campo eléctrico el que hace que se mueva, ¿no? Es un flujo eléctrico puro. Ahora, ¿qué significa esa EPSI que tienes ahí que está arriba de la A? ¿Qué es eso? Eso. Esta. ¿Sí? ¿A poco crees que las cargas nada más se pegan así porque sí? ¿No habrá un trabajo para que la lleve una energía que hace que las cargas se peguen alrededor del capilar? Sí, Hay una energía y esa se llama potencial. Es un potencial eléctrico en la pared. Entonces, fíjate bien, el sistema debe de quedar bien claro. Es un líquido viscoelástico, es viscoso y elástico. En ese líquido hay cargas eléctricas. Cuando ese líquido con cargas se coloca dentro de un capilar, si el capilar es metálico, las cargas se pegan al sistema metálico y se forman dos capas más o menos de la misma simetría que son la longitud de Debye. Después hay una capa difusiva y lo que tienes ahí, las partículas suspendidas que son el bulto. Lo que hace que se muevan es el campo eléctrico y se forma un segundo campo eléctrico dentro del sistema. Uno es el que tú pones y otro es el que se forma por efecto de que tienes ahí un capacitor. Tienes un capacitor que es un sistema que almacenha energía, pero energía eléctrica. ¿Ok? Bueno, vámonos a las ecuaciones. Vamos a las ecuaciones. ¿cuál? Ahí están en la ecuación de Nernst-Planck, está el potencial eléctrico, es el que usted le va a imponer al sistema. La letra Fc que está ahí es la que se forma entre el capacitor y esa densidad de carga es la que promueve el flujo con cambios espaciales del campo eléctrico. Entonces, esa es la primera ley de Maxwell, de las ecuaciones de la electrodinámica. Entonces, es importante que le digas al público que esa densidad de carga la calculas a partir de una distribución de Boltzmann, que es una distribución que nos da la misma cantidad de cargas. Es importante,
Aquí, señores, lo que tenemos es una distribución de cargas que me genera un campo eléctrico y eso es lo que estamos trabajando, ¿ok? Esta es la parte importante que tienes que trabajar. Ahí hay dos competencias de mecanismos, la KB y la T. ¿Qué es la T? En las exponenciales, la T. Aquí, Sí, la temperatura. es la energía térmica. Entonces tienes la energía térmica entre el potencial electrostático que se forma entre las placas. Entonces es la competencia de dos mecanismos, los eléctricos y los térmicos. Vete a la siguiente ecuación. Esa ecuación que tú tienes ahí con el seno hiperbólico es la ecuación que resulta de un balance entre las cargas positivas y las cargas negativas. Y eso es importante que lo expliques bien. Cuando los términos eléctricos son pequeños, tú tienes la ecuación o la distribución de cargas que tienes ahí abajo. N0 es el número de iones o de cargas por unidad de volumen. Tienes la constante de Boltzmann, tienes la temperatura, tienes el potencial en la pared, tienes la carga eléctrica y tienes la valencia. Eso es importante que lo pongas ahí abajo para que te acuerdes. ¿Ok? Es importante la matemática, pero la física es fundamental entenderlo, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Bueno, la siguiente y la última pregunta para que demos ahí en las ecuaciones, ahí está tu ecuación base. Eso es lo que tienes que explicar muy bien. Entonces, yo te recomiendo primero dibujo, bien explicado después, una sección donde expliques bien la distribución de cargas. Tercero, la ecuación constitutiva. ¿Cómo vas a describir la constitución del material desde un punto de vista reológico? Y cuarto y bien hecho, ¿cómo vas a trabajar sobre estos sistemas? Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, yo te pido que sigas así como estás. Vas muy bien. Obviamente que son temas difíciles, pero, pero es importante que estés en esa claridad de que si no explicas de una manera cosas, no te va a entender la audiencia y es importante que estemos en ese contexto, ¿ok? Bueno, por mi parte ahorita en esta primera ronda de preguntas yo terminaría y te agradezco el esfuerzo. Muchas gracias, Aaron. Muchísimas gracias y todo lo que me comenta lo tomaremos en cuenta. Gracias, gracias. Pues gracias al doctor Edson. Si alguien más quiere participar, si no, pues voy a aprovechar, Aaron, para pues, felicitarte porque ya te enfrentaste a tu primer seminario. El objetivo de estos seminarios es que cada vez lo hagas mejor. Yo sé que ya estás en trámites de titulación, sé que la próxima vez que expongas lo vas a hacer mejor y es para que tú te des cuenta también qué te falta en tu presentación y bueno, que tomes en cuenta todos los comentarios que te han hecho los doctores, el maestro Luis. Y bueno, pues para eso la sesión obviamente va a estar grabada y después tú mismo la vas a poder revisar en YouTube con calma. Yo te voy a preguntar con respecto a los números adimensionales. Le contestabas al maestro Luis que no existe un análisis dimensional. Pues lo que sí lo debes de hacer, porque, por ejemplo, tú nos presentas dos números que se llaman igual, el Débora y el Débora geométrico. Y eso se puede prestar a mucha confusión, porque después en las gráficas, no sé si puedes poner la primera gráfica que presentaste, por favor. Bueno, ahí. Recuerda que habíamos quedado que no ibas a poner función de transferencia de flujo, nada más ibas a poner flujo, porque realmente la función de transferencia lo que te está relacionando es el flujo con respecto a la frecuencia. Entonces, está por demás que pusieras función de transferencia, ¿no? Nada más flujo y frecuencia. Ahí, mi pregunta es con respecto al Débora geométrico. El Débora es un número que representa una relación entre dos tiempos en biología. Es un cociente de dos tiempos, entonces el Débora en general no tiene dimensiones. Pero tú aquí nos presentas Débora geométrico al cuadrado. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué al cuadrado? Bueno, primero que nada, estamos aquí a la función Débora, el geométrico, que encontramos la representación de los planos, la estándar. La verdad,
hay muchas cosas que sí me faltaron explicar más a fondo. Creo que esta es especialmente una de ellas. La verdad no también imagino, supongo que es el cuadrado porque aquí tiene la estamos en un juego. Pero la verdad es que y que para la próxima lo investigaremos. Bueno, no sé si soy yo, pero no te escuché muy bien. Eh, pero más o menos entendí lo que me quieres decir. Y entonces mi comentario sería, ¿es válido llamarle Débora, dado que estás multiplicando ahí dos tiempos? No me sería considerado como se llama pesado. Es el pues no, de verdad que sí, exponencial figura o algo similar, pero creo que también fue por cuestiones más prácticas y por una relación que debe de llevar con Débora por el número de Débora que es normal. Bueno, ya después lo comentamos. Finalmente me gustaría que pusieras la gráfica donde mencionaste el G' y el G', los dos módulos. Mira, y esa gráfica, si es un material lógicamente simple, si es un material viscoelástico normal, como que sigue, por ejemplo, un Maxwell, pues ahí tiene los módulos al revés, porque en general a bajas frecuencias domina el módulo viscoso, que es el G', entonces debería de ser la curva roja, el G', y el G' la curva negra. Después tienes un punto de cruce donde los dos módulos valen lo mismo y a altas frecuencias, pasando el punto de cruce, ya domina el módulo elástico. Entonces, yo te diría que ahí tiene los módulos al revés, ¿de acuerdo? Y que lo cheques. Finalmente, pues se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que pusieras la siguiente gráfica, aprovechando que nos quedan unos minutitos. ¿Está? Ok, ahí, digamos, en estos minutos que quedan, a ver si nos puedes explicar con más calma, porque yo creo que fueron los medios que quisieron que te fueras muy rápido, que nos pudieras explicar, por ejemplo, ahí qué significa A, qué significa B, qué significa C, qué significa D, ¿de acuerdo? ¿Y qué estamos viendo? ¿No? A ver, con calma, vuélvenos a explicar esa gráfica. Vale, bueno, permítame el botón, porque no me va. Bien, podemos tener en esta gráfica, como tenemos la relación de la tensión con la frecuencia. Los valores que se manejaron en estos puntos son una densidad de 1060 kilogramos sobre metro cúbico, un número de Débora de 0.001, aquí en Débora lo mantenemos constante. La variación se da más dentro del parámetro alfa. El parámetro alfa nos da los cuatro diferentes valores que manejamos. Con la... A ver, explícanos qué es el parámetro alfa. Físicamente, para ti, ¿qué es el parámetro alfa? El parámetro alfa es una relación. Se representa por la coordenada de las fuerzas eléctricas y fuerzas térmicas. La variabilidad. No sé exactamente cuáles son, pero sí me acuerdo que en la parte superior va el número de carga, va creo la valencia, y abajo va la constante de Boltzmann y la temperatura absoluta y algunas otras variables. Un cociente, bueno, la raíz de un cociente de fuerzas eléctricas sobre fuerzas térmicas. Ok, entonces, ¿qué significaría que alfa valga 1 y qué significa que alfa valga menor a 1? Que alfa valga 1 sería que son iguales las fuerzas térmicas y las fuerzas eléctricas. Ahora, si es menor que 1, nos indica que las fuerzas térmicas son más grandes que las fuerzas eléctricas. Bueno, y si fuera mayor que 1, que no fue ni el caso de ninguno, nos indicaría que las fuerzas térmicas son considerablemente superiores a las fuerzas eléctricas. No, las eléctricas, 1 sería que las fuerzas eléctricas son considerablemente superiores a las fuerzas térmicas.
Ok, entonces con respecto a las curvas que nos estás presentando, ¿cuál sería tu conclusión de acuerdo al número alfa? Que en el número alfa, que es igual a 0.1, hay una mayor tensión cuando las fuerzas... Ajá, pero, A ver, dígame. no, sí, eso es lo que quiero, que me relaciones la física. Bueno, que en el punto, cuando el parámetro alfa vale 0.1, que es un parámetro alfa menor que 1, nos indica que las fuerzas térmicas son mucho mayores, un valor tan pequeño, tan lejano de 1, nos indica que las fuerzas térmicas son bastante superiores a las fuerzas eléctricas, con una mayor presión. Y es donde ves el mayor efecto, ¿no? Según lo que vemos en tu gráfico. Bueno, pues vamos a concluir por el tiempo. Tienes que repasar mucho estos conceptos, ya después los comentamos. Les agradecemos su presencia en este seminario y los invitamos la próxima semana a mediodía, ya los estaré actualizando del tema del siguiente seminario. Y pues que tengan buena tarde. Adiós, saludos. Gracias. Gracias Buenas igualmente, tardes. hasta Hasta luego. luego. Adiós, adiós, doctora. Hasta luego.